vamos a hacer énfasis en la explicación de lo que corresponde a la metodología TRIZ. Vamos a hacer la misma dinámica que la presentación anterior. Todo lo que obedece a conceptos y teorías, ustedes lo pueden estudiar y de acuerdo a la presentación de las clases, pero voy a hacer énfasis en la explicación de la metodología TRIZ, ¿verdad? Entonces, en esencia, tenemos que la metodología TRIZ es otra manera que existe para poder generar conceptos alrededor de la solución que yo tengo, ¿verdad? Entonces, entendamos que la metodología TRIZ fue un desarrollo del señor Heinrich Altschuler, ¿verdad? Un ruso que lo que hizo fue analizar cerca de 200.000 documentos de patentes y él analizó cuál era el principio inventivo de cada una de esas patentes. Entendamos en esencia que el concepto de patente va muy ligado a proteger el funcionamiento o el aspecto técnico muy específico de un nuevo desarrollo o de un nuevo descubrimiento. Entonces él analizó que la mayoría de estas invenciones tenían muchos aspectos inventivos en común y al tratar de analizarlos, pues él sacó una relación, ¿verdad? Muy sencilla, y es que cada vez que tú quieres mejorar algún tipo de variable en tu desarrollo, terminas afectando otra. Por ejemplo, si yo quiero reducir básicamente el peso de mi mesa, hacerla mucho más ligera, prácticamente lo que voy a hacer es que voy a impactar su resistencia. Entonces él identificó que cada vez que tú quieres solucionar una variable técnica, terminas afectando otra variable técnica para poder obtener un beneficio. Entonces lo ideal, o lo que hizo fue que él sacó 40 principios de inventiva. Entonces cuando tú sacas la relación entre la variable que quieres solucionar, ¿verdad? Y la variable que se afecta, él sacó unos principios de inventiva que tú puedes atacar para llegar a mejorar o generar un impacto positivo en esa solución. Analicemos esos parámetros. Entonces, nos vamos a esta parte de la presentación donde básicamente estos fueron los principios que son muy técnicos, como el peso, la longitud, la resistencia, la estabilidad. Son variables muy técnicas, ¿verdad? O variables físicas muy técnicas que podríamos encontrar en cualquier dispositivo que estemos solucionando. Entonces él lo que hizo fue una relación, hizo un cruce de analizar, por ejemplo, el parámetro 1 con el 3 con el 12, el 4 con el 5, y a cada uno identificó que cada vez que se hacía esa relación se afectaba un principio inventivo de segmentación, caralidad, simetría y demás. Entonces, estos principios inventivos son los que nosotros podemos atacar de acuerdo a una explicación o un significado que tienen cada uno. En el Moodle yo les cargué un documento donde se encuentran explicados gráficamente cada uno de estos principios. Ustedes los podrán estudiar de tal manera que puedan lograr estimar qué hacer cuando al comparar, por ejemplo, el principio 1 con el principio 12, ¿verdad? Resulten esos principios los seleccionados y yo pueda estimar una solución afectando estos principios puntualmente que me menciona este autor. Entonces, en este orden de ideas resulta esta tabla, que es la matriz donde él indica cuáles son esos 40 principios inventivos que se han utilizado con mayor frecuencia al tratar, ¿verdad?, de identificar una contradicción técnica, ¿verdad?, entre los 39 parámetros. Vamos a hacerle a esto un poquito de zoom, ¿verdad? Y vamos a poder básicamente aquí analizar que él empieza a hacer una comparación de una matriz 1 a 1. Es decir, en sí mismo, ustedes miren que linealmente se observa que no hay ninguna incidencia entre un mismo parámetro y otro. Como yo voy a comparar el peso de un objeto en movimiento contra el peso de un objeto en movimiento, pues no tengo ningún punto de diferencia. Eso es como querer comparar a mi mamá con mi mamá, o sea, no voy a encontrar ningún tipo de diferencia entre la comparación de estos dos parámetros. Pero cuando ya yo empiezo, por ejemplo, a hacer la comparación, ¿verdad?, de un objeto en movimiento contra la longitud de un objeto en movimiento, ¿verdad?, que es el parámetro 3, yo voy a encontrar que los principios de inventiva que debo atacar si quiero llegar a la mejor solución va a ser el 15, el 18, el 29 y el 34. Entonces, en efecto, si yo me devuelvo y analizo que el parámetro 15 puede ser dinamicidad, que el 8 es contrapeso, que el 4 es asimetría, y ahí voy a indagar cómo puedo mejorar
¿verdad? Puntualmente estos principios de tal manera que yo llegue a la mejor solución. Entonces, por ejemplo, miremos cómo es el análisis de esta matriz. En las columnas se encuentra aquella característica que yo quiero mejorar. Entonces, por eso es importante que identifiquemos puntualmente cuáles son esas variables que se van a mejorar y cuál va a ser esas variables que se van a afectar para posteriormente contrastarlo con los posibles parámetros. Por ejemplo, si yo defino aquí, ¿verdad?, que la característica que quiero mejorar es el peso de un objeto móvil, el primer parámetro que se afecta al yo querer analizar la característica del peso de un objeto móvil es la longitud del objeto móvil, porque es posible que al yo afectar su peso esté afectando la dimensión total, ¿verdad?, de ese objeto móvil. Pues por eso es que se observa puntualmente el peso del objeto móvil entre la longitud del objeto móvil, básicamente. Entonces, miremos así varios ejemplos donde coinciden cuáles son esos parámetros puntualmente que se afectan. Entonces, además de eso, el resto de la información, que esto es muy básico, pues lo pueden evidenciar con el video que tenemos asociado a un ejemplo de la metodología TRIZ, que lo encuentran ahí en línea, y se van y se remiten al documento donde básicamente lo que van a encontrar es una serie de problemas y van a aprender a identificar cuáles son esas variables que se afectan, cuál es la variable que se quiere mejorar y demás. Entonces espero que esta información les haya servido. El resto de la información pues ustedes la pueden básicamente analizar, pero básicamente el TRIZ lo que te permite es encontrar a partir de un problema concreto una solución mucho más específica al problema. ¿Ok? Entonces, frente a cualquier inquietud o cualquier otra pregunta, me podrían estar contactando. Gracias.